alimentación. Entonces, por eso estoy emocionado que hay tantos nutricionistas, porque la anemia no se sana con dar hierro al niño. Si bien es cierto hay que darlo porque nuestro problema de salud pública es muy alto, la anemia se sana con los hábitos alimenticios. Entonces existe un principio fundamental en pediatría, que al niño no se le puede cronificar dando medicamentos, como por ejemplo a un adulto que toma medicamentos para la presión, para la diabetes, para la artritis. El niño no. El niño lo que necesita es alimentarse bien para poder crecer bien y para poder desarrollar bien su cerebro. Entonces aquí está el rol fundamental del nutricionista, de cambiar nuestros hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque se ha visto que en los países desarrollados donde la prevalencia de la anemia es el 1.1%, como por ejemplo en Estados Unidos o en otros países, es por la buena alimentación y las mejores condiciones de vida, nada más. No es por tomar hierro. Entonces, si ahora estamos dando hierro, es porque tenemos un problema grave de salud pública, como vamos a ver. Pero en el futuro, lo que nos va a sostener a nuestro país sin anemia va a ser la buena alimentación. Bueno, entonces vamos a comenzar con la exposición. Bueno, yo soy el doctor Ciro Librato, como soy pediatra, estoy egresado del Hospital del Niño y he trabajado donde es mi alma mater. Actualmente estoy en la unidad de alimentación y nutrición saludable. Mis especialidades son la oncología infantil, la hematología y el trasplante de médula ósea. Entonces, estoy aquí porque tengo un estudio de doctorado en gestión en salud y quiero contribuir así como ustedes al desarrollo de nuestro país y sobre todo a la anemia, que es un problema de salud pública grave. Entonces, si bien es cierto, no todas las anemias son por deficiencia de hierro, la mayoría de las anemias, dependiendo del lugar, del origen, de los países, la anemia por deficiencia de hierro va a representar entre el 50% al 70%. Por ejemplo, representa el 50% en nuestros países, en Latinoamérica, o representa el 70%, como por ejemplo en el África, ¿no? La deficiencia de hierro. Entonces, la deficiencia de hierro es la anemia más frecuente en el niño. Ojo, lo que vamos a hablar acá es fundamentalmente pediátrico, ¿ya? Porque el niño no es un adulto pequeño, o sea, el niño tiene su fisiología particular y su forma de tratar particular. Es por ello que debemos conocer profundamente para poder mejorar sus condiciones. Bueno, entonces, la mayoría de las anemias en los niños, como vamos a ver más adelante, son por deficiencia de hierro. Es por eso que es importante conocer el hierro. Como nosotros sabemos, el hierro va a ser el elemento 26 de la tabla periódica. La importancia del hierro es que va a formar parte de la hemoglobina, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, este hierro en la hemoglobina va a ser en forma de discos, como ustedes pueden ver acá, porque está cubierto por la molécula de protoporfirina. Estas moléculas de hierro van a ser los que van, o sea, ¿para qué nos sirve el hierro? Para transportar el oxígeno a todos los diferentes tejidos de nuestro organismo. Entonces, en cada molécula de hemoglobina hay 4 sitios de hierro, es decir, cada glóbulo rojo, cada molécula de hemoglobina va a ligar 4 moléculas de oxígeno. ¿Okay? Esto es importante conocerlo para ver después cómo va a ser la altura. Entonces, otra cosa que debemos saber es que el hierro dentro de la hemoglobina va a estar en su forma ferrosa. ¿Ya? Es por eso que cuando vayamos más adelante cómo va a ser la absorción del hierro hemínico y del hierro no hemínico, ¿no? Entonces el hierro en nuestro organismo o en la sangre de cualquier vertebrado va a estar en forma ferrosa, de hierro más 2, ¿no? Pero no solamente el hierro es fundamental para poder transportar el oxígeno, es fundamental para poder transportar el oxígeno en el caso de los adultos, pero en el caso de los niños, el hierro no solamente va a intervenir en el transporte de oxígeno, sino va a intervenir directamente en la reproducción celular. Es decir, el hierro va a ser parte de la reproducción celular, se va a necesitar para la duplicación del ADN. Los adultos no crecemos, los niños sí. En segundo lugar, el hierro va a formar parte de otras enzimas, como la mioglobina, por ejemplo. Entonces, el hierro, al estar en la mioglobina, también va a estar presente en el músculo.
por eso que el niño con anemia no solamente va a estar pálido, sino va a estar desganado, no va a... ¿Cómo es un niño normal? Un niño normal es un niño que tiene mucha actividad, está corriendo, está sonriendo, está haciendo sus cosas, siempre está, siempre está activo. Pero un niño, ¿cómo nosotros los pediatras nos damos cuenta que el niño está enfermo? Porque el niño no anda, simplemente porque cuando usted viene y ve al niño desganado, de repente el niño somnoliento, uno se da cuenta que ese niño no está bien. Entonces, el hierro, al ser parte de la mioglobina, también va a producir ese efecto en el niño. El desgano, el niño ya no va a correr, el niño va a estar con sueño, etc. Entonces, aparte de eso, la anemia por deficiencia de hierro, el hierro va a estar presente en otras enzimas del organismo, como el citocromo, las peroxidasas, que son enzimas que van a intervenir en la inmunidad. Entonces, es por ello que el niño que tiene anemia y a la vez tiene, por ejemplo, un parásito, que puede ser un blastocystis, o una giardia, o un chilomastic, no sé, que normalmente son parásitos. Cuando yo en pediatría veo a un niño que tiene un blastocystis y un niño sano sin anemia, no le doy tratamiento, eso es observación nada más. Pero cuando yo veo a un niño que tiene anemia y tiene un chilomastis, un blastocystis, tiene un entamoeba coli, sí le doy tratamiento. ¿Por qué? Porque es un niño inmunodeprimido. Entonces la anemia también produce inmunodepresión. ¿Por qué? Porque el hierro va a ser parte fundamental de estas enzimas. De los muchos mecanismos como mata el organismo, los glóbulos blancos a las bacterias, una de las formas de matar es a través de estas enzimas, creando radicales libres para destruir a la bacteria. Entonces, si no tenemos hierro, entonces nuestro organismo no va a ser capaz de defender esta vida. Por eso es que el niño anémico también está inmunodeprimido. Entonces, podemos decir que el hierro va a ser muy importante en los niños por muchos más motivos que solamente el transporte de oxígeno. Lo más fundamental en el niño, el hierro va a intervenir en el desarrollo cerebral. ¿Okay? Entonces, lo fundamental es en el desarrollo cerebral. Por eso que nosotros atacamos en salud pública a la anemia con deficiencia de hierro y no a todas las anemias. Y actualmente la otra parte que vamos a ver más adelante es a la anemia inflamatoria. Pero la anemia congénita de repente no. Entonces, por eso que desde el punto de vista de salud pública, nosotros debemos pensar dos cosas diferentes. Para nosotros los especialistas nos hace un poco difícil. Porque cuando viene un niño a tu consultorio es salud individual. Usted puede hacer cualquier cosa por ese niño, pero eso no es salud pública. La salud pública es una intervención que va a beneficiar a todos. Entonces, cuando nosotros vemos salud pública, la intervención que va a beneficiar a todos es por la prevalencia, y la prevalencia de la anemia es por la anemia ferropénica. Por eso es que nosotros estamos ahora trabajando en la anemia por deficiencia de hierro y también ya estamos trabajando en la anemia inflamatoria, no en la anemia congénita. ¿Por qué? Porque esta deficiencia de hierro va a producir defectos en el desarrollo cerebral del niño, en el transporte de oxígeno, como decía, en el crecimiento, porque interviene la ciencia de ADN, en el metabolismo celular, en la inmunidad y en la función muscular. Recordar que la anemia en el niño no solo es transporte de oxígeno, sino son todos estos temas que hay que tener que abordarlos. Pero antes había una discusión entre, si ustedes a veces van a ver un paper, dicen la anemia, la suplementación con hierro en la madre no ha demostrado utilidad para el niño, pero eso es falso. Actualmente los nuevos estudios han demostrado que no solamente interesa que el niño se intervenga la anemia cuando el niño ya nació, sino cuando está intraútero. Entonces, los estudios que inicialmente han sido en ratones, actualmente ya se han demostrado en humanos. Aquí podemos ver ese estudio del Pediatric Research del año 2016, en el cual se puede ver que hijos de madres que tienen anemia, es decir, hemoglobina de 9.3, van a tener neonatos, es decir, van a tener hijos con
déficit de ferritina. Normalmente el neonato la ferritina es menos de 30. Entonces este niño, sus reservas de hierro, como ustedes pueden ver, va a estar muy disminuido. Entonces es por ello que actualmente nosotros en el Ministerio de Salud damos hierro ya a la gestante, ¿no? A partir de las 14 semanas. Y es más, hacemos profilaxis a las adolescentes que también son potenciales embarazadas. Entonces, como ustedes pueden ver, no solamente es importante suplementar al niño, sino también a la embarazada. Y entonces, esta imagen se correlaciona con las imágenes de resonancia magnética. Estas imágenes de resonancia magnética se tomaron a los niños anémicos, arriba y abajo los niños de hijos de madres anémicas y estos niños hijos de madres sin anemia. Y se pueden ver, estos puntitos significan concentración de hierro dentro de su cerebro. Entonces podemos ver que los recién nacidos hijos de madres no anémicas tienen mayor concentración de hierro en el cerebro, por ende mejor posibilidad de crecer sus neuronas que el niño que nació de una madre no anémica. ¿Okay? Entonces, miren, qué importante es suplir también a la embarazada con hierro. Pero como decía, ¿por qué es importante el hierro? El hierro es importante para el desarrollo cerebral. Entonces, pero el desarrollo cerebral tiene etapas fundamentales. Si bien es cierto, el niño se desarrolla hasta los 5 años, el cerebro, existen etapas críticas en el cual el cerebro tiene puede dañarse más que cuando el déficit de hierro es posterior. ¿Y esto cuándo es? Es antes del año de edad. ¿Por qué cuando nos falta hierro antes del año de edad tenemos mucho más dificultades que cuando nos falta hierro a los 2 años o los 3 años? Por esta razón, de que antes del año de edad se da la reproducción de todas nuestras células nerviosas. Como ustedes pueden ver acá este color, mira, el color más oscuro significa más velocidad de reproducción, mayor etapa crítica. Entonces mira, la dendritogénesis, la sinaptogénesis, la neurogénesis, la mielinización y la síntesis de neurotransmisores se da fundamentalmente entre el nacimiento hasta el año de edad. Entonces, aquí nosotros tenemos un problema, porque ustedes van a ver posteriormente que el niño menor de 1 año en nuestro país, la prevalencia de la anemia ya no es del 43.5, sino es del 60%. Entonces, es por eso que nosotros ahora estamos priorizando, antes, hasta el año pasado, priorizamos los indicadores, ustedes vean, antes del año. Ahora hemos bajado antes de los 8 meses, para ver oportunidad de tratamiento. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros tenemos que actuar a ese nivel, antes del año de edad, para evitar los efectos del déficit de hierro. Y antes del año de edad, por eso me emociona estar acá con tantos nutricionistas, ¿qué es lo fundamental? Es la alimentación complementaria del niño. Porque el niño comienza a comer a los 6 meses, ¿sí o no? Entonces, antes del año de edad, mucho más importante que dar hierro, que actualmente le damos, que es igual de importante por nuestra prevalencia, pero es la buena alimentación. Si el niño se alimenta bien antes del año de edad, no vamos a tener anemia. ¿Por qué? Porque es en esta etapa en la cual hay que enseñarle a la madre, es decir, cómo debe alimentar a su niño. Algunos dicen que hay que enseñarle en el embarazo. Bueno, no sé cuál es el momento, pero en este momento que el niño comienza a comer, es importante enseñar a la madre qué debe comer el niño, porque yo en mi práctica privada tengo muchos pacientes y veo niños que tienen 8 meses, 7 meses y ni siquiera la madre, uno a veces ni siquiera inició alimentación complementaria, 2 ni siquiera saben qué darle, y 3 los mitos, ¿no? Le pregunto, señor, ¿usted por qué su niño tiene anemia? No sé, doctor, no entiendo, porque si le doy su alfalfa, le doy su beterraga, sus espinacas y encima le hago una sopa con un tremendo trozo de carne y a pesar de eso, mi hijo está gordo, pero está anémico. Ojo, o sea, está comiendo hierro no hemínico, ¿cómo no va a estar anémico? Entonces ahí es importante que actúen ustedes, los nutricionistas. ¿Por qué? Nosotros, como van a ver, y ustedes habrán visto, ustedes de repente están en primer nivel, pero no están en los hospitales,
inclusive en este hospital, hemos hecho una idea fundamental, que son los comités de anemia en los hospitales. Los comités de anemia son comités multidisciplinarios, ideados por nosotros en el Ministerio de Salud en un intento de ¿qué? De trabajo multidisciplinario. Entonces, aquí es importante, ¿por qué? Porque llega el niño, digamos, a vacunas y hay veces no se da la importancia de la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que ese niño se va a su casa y sigue con lo mismo. Entonces, ¿qué hemos hecho? En los comités de anemia, cuando uno capta el niño, le preguntamos, señora, viene por vacuna. Ah, ya señora, ya sabe cómo le va a alimentar. Ah, no, pasa nutrición. Si de repente nutrición llega, señora, ¿tiene vacunas su niño? No tiene, pasa vacunación, ¿me entiende? Llega al médico, señora, mira, toma su hierro, que es su jarabe, ya, listo. Pero no, ahora el médico tiene que decir, señora, ya tiene un consejo de alimentación, está vacunado, ¿entiende? Entonces, todos actuamos multidisciplinariamente, como decía su decana. Entonces, eso ha sido el propósito fundamental de los comités de anemia. Ustedes van a ver que todos los hospitales de Lima Metropolitana que tratan niños actualmente tienen el comité multidisciplinario de anemia. ¿Por qué? Porque se nos están escapando estos niños que vienen y al final lo que quizás nos interesa es que tomen hierro. Pero se enferma y otra vez vuelve a la anemia y sigue así. Pero ¿cómo nos sostenemos? Con su buena alimentación. ¿Ok? Entonces, si nosotros no alimentamos bien al niño antes del año de edad y mejoramos sus condiciones para evitar la diarrea y vacunamos, no vamos a tener un gran efecto en el desarrollo cerebral del niño, porque el niño se nos va a llegar a la anemia. Después de los 12 meses, como ustedes pueden ver acá, la etapa de oro, ¿no? Después de los 12 meses, si bien es cierto, la etapa de oro es muy importante, es decir, interesa que crezca nuestro cerebro, pero no solamente interesa que nuestro cerebro sea grande, sino que funcione bien, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve tener un cerebro grande cuando no funciona? ¿Sí o no? Entonces, resulta que nosotros en políticas de salud vemos hasta los 5 años. ¿Por qué? Porque después del año se desarrolla una función muy importante, que es la función cognitiva superior, es decir, la memoria, el raciocinio. Entonces, también interesa complementarlo posteriormente. Por eso nosotros en la norma técnica, y también lo estamos notificando, que se debe suplir al niño hasta los 59 meses de edad. Porque si bien es cierto, necesitamos desarrollar nuestro cerebrito, también necesitamos que nuestro cerebro razone. Entonces, esto es la razón por la cual al niño hay que darle hierro fundamentalmente hasta los 5 años de edad. Porque después del año de edad, el niño va a comenzar a desarrollar sus funciones cognitivas superiores. Y como ustedes verán en el gráfico también, que el niño no necesariamente va a actuar sobre el desarrollo cerebral, también sobre la visión, la audición y el lenguaje. Mira, o sea, el hierro también es fundamental para el lenguaje, la visión y la audición. O sea, el hierro tiene mucha importancia, es por ello que los programas de salud pública se administran hierro y eso es recomendado por la OMS. Como yo les decía, mira, el hierro va a ayudarnos a crecer nuestro cerebro, es decir, a tener un cerebro más desarrollado, porque va a actuar sobre la mielina, sobre la conducción nerviosa, la visión, los sentimientos, el hipocampo, la dopamina, la serotonina. Pero como él decía, no solamente interesa que nuestro cerebro sea grande, sino que también funcione. Y ahí también está actuando el hierro, en la memoria, en la atención, en el tiempo de reacción, en la motora fina gruesa, en la actividad de exploración, en la red. Entonces el hierro va a ser fundamental para ambos, tanto para la estructura de nuestro cerebro como para nuestros procesos fisiológicos. Y ustedes ya habrán visto que siempre se repite este cuadro, ¿no? Mira, cómo es un niño con un cerebro normal y un niño con un cerebro con anemia. Al inicio, las neuronas están casi iguales. Posteriormente, la inteligencia depende de la cantidad de conexiones sinápticas que uno tiene. Entonces, cuando vemos a los 15 meses de un niño con anemia, estas conexiones sinápticas no van a existir. Mira, en cambio aquí
este enmarañado de conexiones van a estar completos ya a los 15 meses. Y a los 2 o 3 años, en el cual se van a desarrollar aún más los cerebros y se van a desarrollar más nuestras neuronas, ustedes pueden ver la comparación que aquí está más desarrollado en el niño normal que en el niño con anemia. Pero alguien dice, y también hay que ser críticos nosotros, alguien dice, pero la anemia